Hola a todos. Hoy día vengo a contarles la historia de Mónica. Mónica era mi madre, una guerrera, valiente, esforzada, muy alegre, muy simpática y viuda a sus 42 años, con 4 hijos a espaldas. Y en ese momento tuvo que hacer algo que hacen muchas personas, básicamente trabajar día y noche, de sol a sol, especialmente en esa época, por lo menos, una persona no profesional, donde el sostén familiar lo llevaba el hombre. Entonces le tocó ver qué tenía que hacer para mantener ese estilo de vida, mantener una buena educación, mantener lo que ella pensaba que era lo mejor para su familia. Y así lo hizo. De verdad fue una mujer formidable, una guerrera ahí. En las mañanas, furgón escolar. En esa época no te pedían tantos documentos, así que lo hacía con su auto propio. Después, mediodía, cafetería, tarde, florería. Siempre se la rebuscaba para llegar con el pan a la mesa. Pero obviamente eso trae algunos temas familiares. Trabajar de sol a sol significa que ves menos a tu familia, que tus hijos incluso a veces se enojan contigo porque no existes. Pero no había nada que hacer en ese momento, simplemente había que seguir trabajando. Y el tiempo a veces trae noticias que son desafortunadas, que ojalá a nadie nos pasara. En este caso, me acuerdo perfectamente, un momento muy fatídico para la familia, que tocan el timbre de la casa en la noche, a las 4 de la mañana. Y me levanto con mi hermano. Misteriosamente estábamos despiertos de antes, fue como que algo nos avisó. Y salimos y hay un carabinero. Y nos dice su hermano, Felipe, tuvo un accidente. Y nosotros nos miramos, dijimos, ¿ha tenido accidente antes? ¿Qué puede pasar? El accidente es fatal. Y obviamente eso no se lo espera ninguna familia, no se lo espera ninguna madre, y para nosotros fue muy duro, en general, y para ella también. Pero ¿qué pasa aquí? No hubo mucho tiempo para pensar. Obviamente, funeral, y uno esperaría que una madre pueda tomarse su tiempo, sus meses, ojalá, para digerir esta noticia, pero resulta que había que trabajar. Había que producir, no existía ni un ahorro en el camino como para poder decir, me detengo a vivir este luto. Simplemente había que seguir llegando tarde porque había que seguir trayendo pan a la mesa. Y ahí recién empecé a darme cuenta, no en esa época, hoy día recuperando memoria y incluso haciendo los guiones para acordarme de esta historia, que entiendo mucho mejor lo que se vivía, porque en el momento era duro, cómo no estás con tu familia. Pero hoy día entiendo que sin ahorros no es muy posible, porque de verdad eso es algo que vamos a estar hablando esta jornada. El ahorro te da cierta libertad, esa capacidad de cuidar tu bolsillo y tener para momentos difíciles o para momentos de alegría, vacaciones en conjunto. Todo eso te lo da una buena educación financiera muchas veces. Pero la vida continuó. Hizo la pega. Se sacó la mugre, ganó dinero suficiente para tener a sus 3 hijos restantes titulados, profesionales, universitarios, con carreras que para ella era éxito. Hice mi trabajo. Estoy muy contenta. Y llegó el día en el cual, llevando ciertas enfermedades en el cuerpo, que no la culpo, probablemente los gatillantes de estas enfermedades tienen que haber sido el sobretrabajo, el no tener tiempo para cuidarse uno mismo, el estar siempre produciendo y no tiempo descansando. Parkinson, diabetes, son algunas de esas enfermedades y llega a jubilar pensando que quizás le tocaba algo de descanso y la pensión eran de $300. ¿Se imaginan que eso ni siquiera pagaba los medicamentos que ella tenía? Y eso no es una realidad solo chilena. No quiero, y ojo, no quiero que esta charla es para hacerlo sentir mal, ahora se viene la parte entretenida. Pero
En Chile las pensiones en promedio son de menos de $250, para las mujeres aún peor. En México, que uno dirá, hoy un país más grande, menos de $400. El tema de nuestra jubilación es muy potente y el ver cómo nosotros nos vamos haciendo cargo de eso, porque esperar que haya algo externo es muy complejo. ¿Y qué termina, qué eclipsa aquí en este momento? Una conversación muy rica, pero que me da vergüenza decirlo. Mónica, la Mona, como le decían muchos, ya estaba enferma, año 2020, vivía a costas de sus hijos, que no tienen nada de malo. Uno dirá devolver la mano totalmente, pero uno nunca sabe si sus hijos pueden tener otros problemas, otra muerte. Uno no se siente bien siendo mantenido, y ella no lo sentía. Siempre nos decía, de hecho, recibía nuestro dinero y su espíritu era gastarlo en comprando regalos de vuelta. Les juro que me enojaba que me llegara un regalo, porque yo decía, pero es para ti. Pero bueno, estaba ese espíritu de entrega constante, que fue algo que nos marcó mucho en la familia. Y llega su hijo menor, yo, a tocarle la puerta del hogar y le dice, mamá, tengo un problema. ¿Qué pasa? Si tú eres bacán, sales en la tele, eres exitoso. Me quiero casar y quería saber si tenía un anillo por ahí. ¿Cómo? No, es que estoy quebrado. O sea, no tengo ni uno. De hecho, tengo deudas. No sé cómo lo hiciste. Y ahí se abrió una puerta muy linda. Una puerta que nunca se había abierto, que fue comenzar a hablar de dinero en familia. O con mi madre en ese momento. Y fue muy potente, porque esto no se habla en ningún lado. No se habla en los colegios, no se habla en las universidades, no se habla en la familia, en la mesa. Nunca se habla de dinero. O por lo menos de cómo ahorrarlo, de cómo generarlo. No se habla de nada respecto a crecer el dinero. Sí de gastarlo, porque eso hablamos todo el tiempo. Oye, la película que se viene, vamos a verla. Oye, qué entretenido, vamos a tomar unas piscolitas el fin de semana. Siempre hay momento de gastar. Eso sí que hay tema. ¿Cuánto vale el auto del vecino? Todo eso es interesante. Pero de ahorrar, no. Y les diría que esas fueron esas conversaciones, porque ahí mi madre, la Mona, la Mónica, me dice, siempre tuve opciones, no me di cuenta, ahora lo hago. Miro oportunidades. ¿Te acuerdas, Francisco, del Nintendo 64 que te compré cuando recién salió? Y yo, sí, era súper entretenido. ¿Lo necesitaban realmente en ese momento? No, si en verdad estaba feliz con el Super Nintendo, porque lo estuve todo. Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance, Super Nintendo 64. Llegué hasta el GameCube, porque ya no le alcanzaba la billetera. Pero, de verdad, créanme, que ese es solo un ejemplo de muchos que probablemente mi calidad de vida no habría bajado a un estándar tan bajo si hubiera dejado de tener el Nintendo 64, pero su jubilación, con una seguridad importante, hubiera sido mucho mejor. Y aquí es donde quiero entrar a la parte educativa. Aquí es donde quiero meterme en el mundo de las inversiones. Esa conversación, y que en paz descanse, mi madre aguantó hasta el 2022, fueron las conversaciones más bonitas que pude haber tenido probablemente respecto al dinero, porque yo empecé a hablar de este tema, empecé a enamorarme de la educación financiera de ese 2020, después de esa conversa, después de esa falta de presupuesto para el anillo, y después de varias situaciones personales bien estresantes, comenzar a conversar de dinero me abrió todas estas puertas educativas, y ahora les voy a presentar 4 pilares que creo que son fundamentales para nuestro bienestar financiero. Con bienestar financiero es una invitación a estar sano con nuestras lucas. Créanme que para mí es muy rico poder decir, hoy día tengo pagada prácticamente la universidad de mi hijo, que tiene 2 años. Es muy rico decir eso. Estar tranquilo de que no va a ser un estrés financiero en su minuto. O pensar que estoy ahorrando para mi jubilación, con un monto pequeño mensual, pero que gracias al interés compuesto y
a la disciplina, probablemente me voy a jubilar con aproximadamente 7 veces lo que se jubiló mi madre, al menos, por partir temprano, por dedicarme un poco a mí. Y el primer pilar, siempre para mí, que me pasó, por eso lo encuentro el primero, es el presupuesto. Es hacer un escáner nuestro. De verdad darnos cuenta de dónde estoy parado. A ver, porque en mi caso fue una clase magistral de falta de educación. Hacer así y decir, ya, estos son mis ingresos, tengo un ingreso, normalmente la mayoría tenemos un sueldo, pero a veces tienen más. Y después vienen los gastos, y uno dice siempre los gastos grandes, la plata que le pasó a mi mamá, en este caso, el arriendo, las cuentas, y de repente, café, 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 café. Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se me va el 10% de mi sueldo en ese ítem que es bastante cambiable por lo menos, y habiendo café gratis en la oficina? Pero bueno, presupuesto, escáner financiero, veamos cómo estamos. Y ahí lo bonito es que se nos abren caminos, porque obviamente hay distintos casos. Hay algunos casos que tú dirás, tengo posibilidad de ahorrar, existe esa posibilidad en mi presupuesto. Otros casos que dirán, yo estoy al límite, vivo al mínimo, eso que hablas tú es de locos, café yo no tomo, ¿qué gasto? Bueno, y aquí viene el segundo pilar, súper importante, que nunca hay que dejar, el que mejor hacía Mónica, porque presupuesto no tenía. Generación, generar dinero, porque uno no puede vivir del ahorro, ¿ah? Hay momentos que el ahorro no alcanza. Generar es sumamente importante, generar valor, ser más valioso. A veces uno dice, ¿cómo gano más? ¿Cómo creo más valor para generar ingresos? Y les voy a poner varios ejemplos, o en verdad les voy a poner uno, porque mi ejemplo de ese uno podría decir, Francisco, ¿quién va a ser influencer? Ya, pero les puedo hablar de mi niñera. Mi niñera de Hugo, no mía, no necesito niñera, tiene un valor de $6 la hora, que para algunos harto, para algunos poco. Imagínense que uno llegue con ese pitch, ya me dijeron que tengo que ser valioso. Francisco, ahora te cobro $15. Adiós, otra. Entonces uno tiene que entender que a veces el valor se crea generando habilidades. Y aquí es cuando uno puede ver, por ejemplo, por qué un médico general gana un sueldo diferente que un oftalmólogo, por ejemplo. Especialización. Demora tiempo, años, y probablemente durante esos años tienes que trabajar más tiempo. Aunque uno quiera ser más rico, por así decir, o más valiosa su hora, probablemente el tiempo va a hacer que tu hora sea más valiosa. Pero mi niñera tenía otra táctica. Y dice, Francisco, ¿tu hijo va a estar de cumpleaños? Sí. Llega un tarifario por WhatsApp. Pinta caritas, cumpleaños bailables, y empieza una serie de listas. $26 la hora, $30 la hora. Y uno, justo necesito entretenimiento. Misma hora, casi 6 veces más, casi 5 veces más de ingreso, más valor. Con un ejemplo que creo que cualquiera podría entender. Y aquí, hasta aquí estamos bien, generamos valor. Pero ¿qué pasa si todo lo que generas, como le pasó a la mona, te lo gastas? Puede ser con una muy buena excusa, porque amo a mis hijos, quiero compensarlos. Como llego tarde, tengo que llegar con el Nintendo, con las láminas de álbum, con los chocolates. ¿Cómo no? Mi sobrepeso. Pero bueno, era emocionante recibir chocolate en la noche. Pero, segundo punto, tercer pilar, súper importante. Si empiezo a generar dinero, tengo que cuidarme a mí. Y el tercer pilar se trata del ahorro. El ahorro de verdad, chicos, es libertad. Es fundamental. El ahorro te permite tener tiempo para los demás, tener tiempo para ti. Y el ahorro no es nada más que quererse uno mismo, pagarse primero. Eso es lo que hay que entender del ahorro. Y si estamos hablando de que ya estamos generando, que es el primer pilar, probablemente sí podemos, una vez que generamos, decir, a ver, estoy generando tanto, puedo ahorrar un poco. ¿Y cómo hacerlo más fácil? Porque a veces uno igual dice, estoy gastando todo este esfuerzo, me lo merezco. Pongamos objetivos, se hace mucho más sencillo. Y objetivos tangibles, por ejemplo, vacaciones del próximo año.
y quiero que sean unas vacaciones ricas para mi familia, $2.400 por decir cualquier número, y que sea divisible por 12. $200 mensuales. Perfecto. $50 semanales. Si lo llevan a cada vez más chico se hace más fácil. $7 diarios, más o menos. Ahí, probablemente cuando estés en la fila con el café de la Sirenita, si estés pensando que, oye, estas son mis vacaciones. Es más fácil ahorrar cuando tienes los objetivos puntuales. La universidad de mi hijo es lo mismo. No es lo mismo pagar $900 mensuales en un momento que quizás el estrés familiar no lo permita, que estar pagando hoy día $100 mensuales a 18 años. Es bastante más sencillo. Nos pasamos al último pilar, porque créanme que aunque me encanta ahorrar, y aunque ojalá todos acá pudieran ahorrar mucho, con un 10, 20, 30%, que ya es difícil lograrlo, no va a alcanzar. El ahorro nunca es suficiente. El ahorro necesita de una herramienta muy importante que se llama inversión. Y ese es el cuarto y último pilar. Hacer crecer nuestro dinero. Y de verdad que se puede. Desde $1 uno puede empezar a invertir. Obviamente $1 no te va a generar la riqueza, pero es el hábito, es empezar. Distintos lugares, uno puede ir a instituciones reguladas, probablemente los bancos en tu ciudad ya tienen algún instrumento de inversión que al menos te protege de la inflación, o sea, al menos no estás perdiendo tu capital, estás ahorrando y de a poquito generando un poco más. Y el interés compuesto, que ojo, que es maravilloso, si uno dice y busca algún instrumento de inversión que te dé en promedio 10% anual, el interés compuesto, ¿qué es lo que ocurre? Que tú, lo que ganaste en ese año, los 100 a 110. En vez de retirar tus 10, simplemente los reinviertes. No es nada más que eso el interés compuesto. Y la magia es que demora aproximadamente 7 años en duplicarse, porque está creciendo interés sobre interés. Lo mismo que te cobran los bancos y uno dice, ¿por qué pagué 3 veces mi casa? Bueno, ¿por qué no ahorré 3 veces mi casa? Se puede. Eso es lo que nos da finalmente, y lo que lo quiero invitar a todos ustedes, un bienestar financiero, estar tranquilos. Recuerden muy bien los pasos o los pilares. Presupuesto, entendámonos a nosotros mismos, dónde estamos parados. Generación, nunca pierdan de vista que hay que ser valioso. Ganemos dinero, no le tengamos asco. Tercero, ahorremos, pongamos una meta, no importa que sea un 2%, un 3%, pero comencemos. Y cuarto, que nuestro dinero crezca para que ese nos mantenga a nosotros después. Muchas gracias.